Bienvenidos a una nueva clase de anatomía de la Facultad de Educación Física. En esta oportunidad nos encontramos para desarrollar articulaciones del tronco. A manera de repaso, decimos que el tórax, el abdomen y la espalda son las tres regiones que conforman el tronco. El tórax o jaula torácica es una formación osteocartilaginosa que se encuentra delimitado en su parte posterior por la columna vertebral. Adelante, arriba y en el centro por el esternón y atrás, adelante y a los lados por las costillas y los cartílagos costales. Para poder hacer un estudio más completo y sistematizado de las articulaciones que componen el tronco, hemos dividido el tronco, por un lado, en columna vertebral para poder estudiar cada una de las articulaciones que encontramos en la columna vertebral. Y por otro lado, vamos a hablar de cada una de las articulaciones que encontramos en el tórax. De esta manera podemos hacer un estudio completo y ordenado de las articulaciones del tronco. Entonces, por un lado vamos a ver las articulaciones de la columna vertebral y por otro lado las articulaciones del tórax. Comenzando con las articulaciones de la columna vertebral, primero vamos a hacer un breve recordatorio diciendo que la columna vertebral está constituida por piezas óseas superpuestas y esas piezas óseas son las vértebras. Vamos a repasar también cuáles son las partes de estas vértebras porque de esta manera nos vamos a orientar en todas las articulaciones que encontramos en la columna vertebral. Las vértebras poseen una parte anterior representado por el cuerpo vertebral. Lo estoy marcando acá y acá. Y en su parte posterior tenemos el macizo apofisario. En este macizo apofisario distinguimos apófisis transversas, apófisis espinosa y apófisis articulares, superiores e inferiores. Luego tenemos los pedículos y luego tenemos las láminas. Bien, hecha esta introducción, podemos ya conocer la primera articulación de la columna vertebral que vamos a estudiar, que son las articulaciones de los cuerpos vertebrales. Luego, las articulaciones de las apófisis articulares. Para continuar con la unión de las láminas vertebrales, la unión de las apófisis espinosas y por último, la unión de las apófisis transversas. Cada uno de estos puntos o cada una de estas articulaciones vamos a desarrollar a continuación. Las articulaciones de los cuerpos vertebrales son del tipo de las anfiartrosis o semimóviles. Los segmentos involucrados en estas articulaciones son las vértebras y las superficies articulares es el cuerpo vertebral, más precisamente la cara superior e inferior de los cuerpos vertebrales cubiertos por cartílago. Entonces, tipo anfiartrosis semimóviles. Segmentos, las vértebras, superficies articulares, cara superior y cara inferior de los cuerpos vertebrales, cubiertos por cartílago cada una de estas superficies articulares. Los medios de unión tenemos, por un lado, los discos intervertebrales y por otro, los ligamentos periféricos.
En relación al disco intervertebral, decimos que tiene forma de lente biconvexa y sus caras superior e inferior se adhieren a las caras de las vértebras que unen. Este disco intervertebral posee dos porciones, una porción periférica, fibrosa, y una porción central, gelatinosa. La porción periférica se denomina anillo fibroso, ya que son anillos concéntricos que van constituyendo o delimitando esta zona periférica o anillo fibroso. Y la parte central o zona central es el núcleo pulposo. Este núcleo pulposo es muy importante tiene una participación muy importante en los movimientos de la columna vertebral. El núcleo pulposo se alarga o se concentra sobre sí mismo en los diferentes movimientos que realiza la columna vertebral. Ahora, cuando observamos esta figura, podemos ver que cada uno de los discos intervertebrales se encuentran en un perfecto estado de conservación. Pero si miramos acá, vamos a encontrar algunas cosas extrañas. Por ejemplo, acá se ve diferente a esta figura, acá o acá. Y me voy a detener en esta zona para contarles que cuando el anillo fibroso se vuelve frágil y deja de contener al núcleo pulposo, se produce lo que se conoce con el nombre de hernia de disco. En la hernia de disco hay un desplazamiento anormal en general hacia la parte posterolateral de la columna del núcleo pulposo, o sea, el núcleo pulposo sale de su lugar y es esto lo que se conoce con el nombre de hernia de disco. Esto era a manera de información para que sepan cuando escuchen hernia de disco. Continuando con los medios de unión de las articulaciones de los cuerpos vertebrales, es el turno ahora de los ligamentos periféricos. Los ligamentos periféricos son dos largas láminas fibrosas a lo largo de toda la columna vertebral. Ellos son el ligamento vertebral común anterior, también conocido con el nombre de ligamento longitudinal anterior. Este ligamento se extiende desde el occipital hasta el sacro, aplicado a la parte anterior y media de los cuerpos vertebrales. El ligamento vertebral común posterior también lo van a encontrar en la bibliografía como ligamento longitudinal posterior, se extiende desde el occipital hasta el coxis y se aplica sobre la parte posterior de los cuerpos vertebrales y de los discos, que sería lo mismo decir que ocupa la parte anterior del conducto vertebral. Entonces, vamos a hacer un repaso de las articulaciones de los cuerpos vertebrales. Tipo anfiartrosis semimóviles, segmentos, las vértebras, superficies articulares, la cara superior y la cara inferior de los cuerpos vertebrales, cubiertas por cartílago, los medios de unión, discos intervertebrales en perfecto estado de conservación. De lo contrario, el núcleo pulposo escapa por la zona posterolateral de la columna y se produce la hernia de disco. Y por último, los ligamentos periféricos, el vertebral común anterior y el ligamento vertebral común posterior. Las articulaciones de las apófisis articulares, que las observamos acá, son del tipo de las diartrosis, también llamadas sinoviales o móviles.
En relación al género, especial atención en este punto, porque el género es artrodias en la zona cervical y torácica y trocoides en la zona lumbar. Entonces, tipo de artrosis o sinoviales o móviles, género, artrodias en la zona cervical y en la zona torácica y trocoides en la zona lumbar. Los segmentos que forman parte de estas articulaciones de las apófisis articulares, por supuesto, son las vértebras y las superficies articulares son las apófisis articulares inferior y superior, y acá inferior y superior de las vértebras, cubiertas por cartílago. En cuanto a los medios de unión, tenemos por un lado la cápsula articular, que son las responsables de mantener unidos los segmentos óseos o las superficies óseas, y la sinovial, que recubre o tapiza la cara profunda de la cápsula articular. Rápidamente repasamos. Articulaciones de la columna vertebral, apófisis articulares, tipo de artrosis, sinoviales móviles, género, artrodias en la zona cervical y en la zona torácica, trocoides en la zona lumbar, segmentos, vértebras, superficies articulares, apófisis articulares, superiores e inferiores, cubiertas por cartílago. Medios de unión, cápsula articular que recubre las superficies articulares y sinovial que tapiza la cara profunda de la cápsula. A la unión de las láminas vertebrales la vamos a describir en esta imagen de la derecha. En la parte superior se hizo un corte y se extrajo el cuerpo de la vértebra. De esta manera quedan al descubierto las láminas vertebrales. La unión de las láminas vertebrales se hace por medio de los ligamentos amarillos. Toda esta porción es el ligamento amarillo, en este caso dice ligamento flavo. Este ligamento amarillo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, es el responsable de unir las láminas vertebrales. Estos ligamentos son muy resistentes y muy elásticos, y su cara anterior corresponde o mira al conducto vertebral, mientras que su cara posterior se encuentra oculto por los músculos erectores de la columna. Observando esta imagen del lado izquierdo, esto es un cuerpo vertebral, esto es la apófisis espinosa, otra apófisis espinosa y aquí otra apófisis espinosa. La unión de las apófisis espinosas se hace por medio de los ligamentos supraespinosos. Es un ligamento impar y medio que se distribuye a lo largo de toda la columna uniendo las apófisis espinosas. El otro medio de unión de las apófisis espinosas es el ligamento interespinoso, que ocupa el espacio entre dos apófisis espinosas. Este ligamento interespinoso se extiende desde el borde superior de una apófisis espinosa al borde inferior de la apófisis espinosa que se encuentra arriba. Es decir, desde el borde superior de una apófisis espinosa al borde inferior de la apófisis espinosa suprayacente. Volviendo a la imagen de la derecha, vamos a describir la unión de las apófisis transversa. Esta saliencia ósea es una apófisis transversa de una vértebra y esta es otra apófisis transversa de otra vértebra. ¿Quién es el responsable de unir estas apófisis transversas? El ligamento intertransverso. Y aquí cabe aclarar que en la zona cervical este ligamento intertransverso es reemplazado por los músculos intertransversos. Entonces, hasta aquí
terminamos con articulaciones de la columna vertebral. Hemos comenzado con las articulaciones de los cuerpos vertebrales, que eran articulaciones del tipo de las anfiartrosis o semimóviles. Hemos continuado con las articulaciones de las apófisis articulares, que eran articulaciones del tipo de las diartrosis, móviles o sinoviales, del género de las artrodias en el caso de la región cervical y torácicas y trocoides en la zona lumbar. Luego describimos la unión de las láminas vertebrales por medio del ligamento amarillo. Hemos continuado con la unión de las apófisis espinosa por medio del ligamento supraespinoso y el interespinoso. Y hemos terminado con la unión de las apófisis transversas por medio de los ligamentos intertransversos. Hasta acá todo lo que fue articulación de columna vertebral, y ahora estamos en condiciones de describir cuáles son los movimientos que realiza la columna vertebral. En cuanto a los movimientos que realiza la columna vertebral, debemos recordar que cuando hablamos de movimiento siempre tenemos que decir en qué plano y en qué eje se lleva a cabo ese movimiento. Entonces, si miramos esta imagen de la izquierda, vemos que la persona se encuentra de pie y realiza un movimiento hacia anterior. Ese movimiento se llama flexión. Vuelve a su posición inicial y realiza un movimiento hacia posterior. Ese movimiento se llama extensión. Es decir, que esta persona está haciendo el movimiento de flexo-extensión. Este movimiento se realiza en el plano sagital en el eje transversal. En esta figura del medio, esta persona, también de pie, realiza una inclinación lateral hacia la izquierda y una inclinación lateral hacia la derecha. Este movimiento de inclinación se realiza en el plano frontal y en el eje antero-posterior. En esta persona que también está de pie, vamos a observar el movimiento de rotación, tanto para la derecha como para la izquierda. Y este movimiento de rotación se realiza en el plano transversal y en el eje longitudinal. Y por último, vamos a nombrar la circunducción, que es la suma de todos los movimientos que realiza la columna vertebral. Entonces, si preguntan cuáles son los movimientos que realiza la columna vertebral, son flexión, extensión, inclinación lateral y rotación. Y la suma de todos ellos, la circunducción. Las articulaciones que vamos a estudiar en el tórax son las articulaciones de las costillas con las vértebras, las articulaciones de los cartílagos costales con el esternón y otras articulaciones torácicas como ser las costillas con sus cartílagos, los cartílagos costales entre sí y por último las piezas esternales. Las costillas se articulan con las vértebras por medio de dos articulaciones. La articulación costovertebral es una y la articulación costotransversa es otra. En la articulación costovertebral, la cabeza de la costilla se articula con la parte lateral de dos cuerpos vertebrales. La parte lateral del cuerpo vertebral superior y la parte lateral del cuerpo vertebral inferior. Esa es la articulación
costovertebral, que es una articulación del tipo de las sinoviales del género de las artrodias. Posee una delgada cápsula articular y posee ligamentos de refuerzo. La otra articulación es la articulación costotransversa. La tuberosidad de la costilla se articula con la apófisis transversa de la vértebra subyacente. Esta articulación también es del tipo de las sinoviales del género de las artrodias, posee una delgada cápsula articular y ligamentos de refuerzo. En una vista posterior podemos observar cómo las costillas se articulan con las vértebras, recordando que esta es una imagen de la caja torácica y que tenemos 12 costillas a cada lado que se articulan con las vértebras. Las otras articulaciones que nos interesan en el tórax son las articulaciones de los cartílagos costales con el esternón. Como ya vimos en la clase anterior, los cartílagos costales de las 7 primeras costillas se articulan directamente con el esternón. Las otras articulaciones torácicas son, por un lado, las costillas con los cartílagos. Luego tenemos los cartílagos costales entre sí. El cartílago costal número 8, 9 y 10 se articulan entre sí para unirse al séptimo y de esta manera llegan al esternón. Y por último, las articulaciones de las diferentes piezas del esternón: manubrio, cuerpo y apéndice sifoides. Hasta acá llegamos con articulaciones del tronco. Vimos las articulaciones de la columna vertebral y después las articulaciones del tórax. El conjunto de estas articulaciones conforman las articulaciones del tronco. Muchas gracias, nos encontramos en el campus. Recuerden escribir sus dudas en el foro y, lo más importante, profundizar el estudio con la bibliografía recomendada por la cátedra. Hasta la próxima clase.